Bueno, pues vamos a continuar con estas frequently asked questions del derecho penal y vamos con otra de las más frequently asked questions de los siglos. Porque en realidad ya dijimos que una de las que más nos habíamos hecho, de las que más se habían hecho, era la de cuándo hay acción. Y en realidad lo que vamos a ver ahora es básicamente cuándo hay acción. En realidad cuando nos hemos hecho la pregunta de cuándo hay acción típica y cuándo una acción típica causa un resultado típico, en realidad nos estamos preguntando lo mismo en las tres preguntas. Lo que pasa es que la pregunta primero se hizo así: ¿cuándo se puede decir que una acción causa un resultado típico? Y esa pregunta se hizo se intentó contestar por medio de toda una serie de teorías que son las denominadas teorías de la causalidad. En realidad, esto a lo que ha dado lugar es al desarrollo sobre cuándo existe tipicidad y cuándo un hecho se puede decir que es típico. En principio la duda es esta: tenemos una conducta allí, tenemos un resultado y tenemos un nexo, ¿vale? Es posible que haya conducta, es posible que haya resultado y también es perfectamente posible que tengamos el nexo y que ese nexo se convierta en el elemento clave de determinación de si existe o no existe tipicidad. ¿Por qué? Porque podemos tener esa conducta, pero podemos tener otras más. ¿Cuál de las conductas es la que establece el auténtico nexo con el resultado? Eso es lo que se llama relación de causalidad y es, bueno, pues sigue siendo uno de los, digamos, elementos de discusión esencial en general en derecho penal, pero en particular en una serie de supuestos que son los supuestos denominados de responsabilidad por el producto. Casos hay muchos, el mítico caso de la talidomida, el caso Contergan, el caso de la colza, también en España es de los más significativos. Recientemente hay uno en Chile muy interesante. Y bueno, son casos de responsabilidad por el producto donde hay distintas acciones y una de las primeras hay un resultado lesivo. Ahí parece una relación entre el resultado lesivo y la acción, pero lo primero que hay que establecer es una relación de nexo causal. Lo que pasa es que lo que eso produjo posteriormente es toda una serie de discusión sobre, por medio de las denominadas teorías de la causalidad, sobre cuándo se puede decir que una acción causa un resultado y, por tanto, en última instancia, sobre cuándo se puede decir que una acción es típica. Las teorías de la causalidad esencialmente son teorías naturalísticas, teorías, digamos, ontológicas, teorías naturalistas. Existen otras teorías posteriormente que yo creo que no son en realidad teorías de la causalidad propiamente, aunque se suelen identificar como tales, que son teorías valorativas y han dado lugar a un desarrollo posterior, que es el desarrollo de la imputación objetiva, que ya no es puramente causalidad, sino que es un análisis de condiciones, digamos, de tipicidad distinto. Las teorías naturalistas más conocidas, la teoría de la equivalencia de las condiciones, las teorías individualizadoras, que es discutible ya que sean naturalistas, aunque en principio sí lo son, las teorías valorativas, la auténtica teoría valorativa de la causalidad, porque pretende ser una teoría de la causalidad, aunque en realidad no lo es la teoría de la adecuación social y finalmente la teoría de la imputación objetiva. Vamos a analizar un poco por encima todas estas cuestiones. Para hacerlo, vamos primero a partir de los, digamos, supuestos problemáticos a partir de los cuales surge la discusión de la causalidad en derecho penal. Existen muchos y algunos son mezclados y la realidad siempre nos ofrece mejores casos que supuestos hipotéticos, etc. Pero estos son, digamos, los topoi principales que han dado lugar a la causalidad y después a la imputación objetiva. Es decir, son grupos de casos.
grupos de casos en los que siempre se da una determinada característica y que plantean, digamos, problemas complejos de causalidad. El primero sería los de los cursos causales complejos. Los cursos causales complejos son aquellos en los que concurren varias causas, de modo que junto a la causa principal pueden concurrir otras causas que son anteriores, que son posteriores, que son simultáneas, que conviene analizar. Aquí tenemos un ejemplo, pero el ejemplo que yo suelo poner siempre es el de el tipo que quiere matar al que mantiene relaciones con su novia, es decir, que va en bicicleta, le atropella, después llega el de la ambulancia que ha tomado determinadas sustancias y tal, no vamos a reproducirlas aquí con todo el teatro que hacemos en clase, etcétera, etcétera. Bien, ese que después llega al hospital y hay una chica que se llama Mari no sé qué, y entonces le pone una gasa, etcétera, etcétera, y después el médico, yo qué sé, le escupe en la herida, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Pero tenemos que, pues un curso causal complejo con múltiples causas y, bueno, tenemos también a la propia madre de cada uno de los intervinientes, de cada uno de los sujetos, como después veremos. Estos son los cursos causales complejos. Después tenemos los cursos causales parciales. ¿Cuáles son los ejemplos de cursos causales parciales? Pues son ejemplos en los que la suma de la acción, como el ejemplo del café, como el ejemplo del doble adelantamiento al caballo con las dos motos, una por la izquierda y otra por la derecha, etcétera, etcétera, son ejemplos en los que la suma de la acción conjunta es la que produce el resultado, pero ninguna de las acciones lo hubiese producido por sí mismo. El ejemplo prototípico es el trabajador que quiere envenenar al jefe, y le pone una dosis de veneno que no le va a producir la muerte, pero le va a producir probablemente pues, problemas de salud no demasiado importantes, no sabiendo que el jefe es tan desgraciado que todos los camareros se lo quieren cargar y entonces todos a la vez le ponen en el café la sustancia, tanto veneno le ponen que finalmente lo matan. Esto ni Agatha Christie. Pues en realidad esto lo que ocurre es que tenemos cursos causales que son cada uno de los elementos parcialmente, cada una de las acciones parcialmente no produce en la conducta prohibida, pero en realidad todas ellas tienen la capacidad de producirla conjuntamente. El tercero de los grupos de casos que se suelen utilizar como grupos de casos que dan lugar a discusiones en cuanto a la causalidad, a la relación de la causalidad entre la acción y el resultado, son los denominados cursos causales hipotéticos, que son aquellos cuando el resultado se habría producido independientemente de la conducta del sujeto. Sin embargo, la conducta tiene, digamos, capacidad potencial para producir el resultado, cuando el resultado se habría producido igualmente con una alta probabilidad, aunque el sujeto no hubiera realizado la conducta que lo causó. El ejemplo que tenemos aquí: el médico administra por error un medicamento perjudicial para el paciente, pero éste habría muerto igual por haberle suministrado el adecuado. Imaginemos el ejemplo: el médico le suministra cocaína cuando tenía que suministrarle el medicamento que tiene que suministrarle para producir la anestesia, pero resulta que el médico no sabía que y además no había aparecido en ninguno de los análisis, que también a la sustancia que le iba a proporcionar también tenía una reacción y por tanto iba a morir de todas formas, con lo cual el curso que se realiza desde una perspectiva hipotética, desde una perspectiva de causalidad, no, si lo eliminamos en mente, no desaparece el resultado, porque el resultado se hubiera producido igual o no igual. Y tenemos también los cursos causales inidóneos. Los cursos causales inidóneos son cursos causales en los cuales existe una relación de causalidad, sin embargo, una relación de causalidad, digamos, aparente. Cuando el sujeto, mediante un comportamiento, o aparente en términos de riesgo, quizá mejor, cuando el sujeto, mediante un comportamiento ilícito, coloca a la víctima en una situación deliberada de riesgo con la esperanza de que se produzca el resultado fatal que efectivamente acaece. El ejemplo, el del bosque; el ejemplo, el del sobrino, que le regala el billete de avión a su tío para que vaya a viajar con su novia, con la ilusión tremenda de que haya un accidente y muera, y efectivamente tiene un accidente el avión y muere. Bien, estos son los cursos causales inidóneos, los cursos causales hipotéticos, los parciales y los complejos,
los principales, aunque en realidad, como después he dicho, en realidad esto no trata de resolver estos casos, sino que lo que tenemos que encontrar es una teoría que nos permita resolver todos y cada uno de los supuestos y que nos permita resolver, digamos, en sí la pregunta cuando una acción es típica a partir de la respuesta a la pregunta cuando una acción causa un resultado típico. Bien, pues para sumergirnos, por tanto, y con esa R colgando, tenemos las teorías de la causalidad. Las teorías de la causalidad lo que hacen es intentar relacionar causa y resultado, ¿vale? Y la primera de ellas, como hemos visto, es la teoría de la equivalencia de las condiciones, o teoría que utiliza la fórmula hipotética de la conditio sine qua non. La teoría de la equivalencia de las condiciones, que fue ideada por Julius Glasser y después utilizada por un magistrado del Tribunal Supremo del Bundesgerichtshof alemán, von Dury, viene a establecer, en realidad, lo que dice la teoría es que todas las condiciones de un resultado son equivalentes entre sí. Es una teoría esencialmente de contenido físico y lo que viene a establecer, bueno, o matemático en relación con la física más bien, lo que viene a establecer es que cuando tenemos un resultado y tenemos las condiciones que lo han causado, en realidad no se puede establecer ninguna relación o ninguna, digamos, valoración de preponderancia entre todas las condiciones que causan el resultado. Porque si todas las condiciones son causa del resultado, para la causación del mismo son equivalentes. Claro, lo más importante de eso es que lo que está estableciendo a partir de ahí es cuándo una condición es causa del resultado. Porque al decir que todas las condiciones son equivalentes, está diciendo que solo las condiciones equivalentes son causa. Y al decir que solo las condiciones equivalentes son causa, lo que está diciendo, en realidad, es que una condición es causa del resultado solo cuando realmente, si la eliminamos, el resultado deja de aparecer. ¿Se entiende? Es decir, que la teoría de la equivalencia de las condiciones lo que establece más bien es que las condiciones son equivalentes, pero al establecerlo lo que viene a decir es que es causa de un resultado toda condición de la cual depende la producción del mismo, independientemente de que esté más cerca, de que esté más lejos o de otro tipo de valoraciones de importancia. Lo que viene a decir es que no existe importancia entre las condiciones de un resultado, no existe importancia. ¿Y por qué no existe importancia? Porque es una teoría física. Es una teoría no axiológica, es una teoría naturalística. ¿Qué es más importante en el 2 más 3? ¿El 3 o el 2? ¿Qué dices? Es decir, ¿qué te pasa? ¿Se entiende esto? Es decir, 2 más 3, 5, pues es decir, en el 5 ¿qué es más importante? ¿El 2 más 3 o el 1 más 4? ¿Qué? Es decir, ¿se entiende? Pues lo mismo. Es decir, toda condición sin la cual un resultado no se produce, toda condición es igual de importante. ¿Vale? Con lo cual, lo que nos da esta teoría es una fórmula hipotética que nos sirve para analizar, o nos sirve aparentemente para analizar, si existe causalidad. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de la conditio sine qua non. Si nosotros, ante las condiciones de un resultado, lo que hacemos, o para saber si una condición es causa de un resultado, lo que hacemos es coger esa condición, la eliminamos hipotéticamente y vemos si desaparece el resultado. Si el resultado desaparece, esa condición es causa. Ahora, si el resultado no desaparece, esa condición no es causa del mismo. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Esto lo sigue utilizando el Tribunal Supremo. Lo sigue utilizando el Tribunal Supremo Español, lo sigue utilizando el Bundesgerichtshof, lo utilizan todos los tribunales y sigue siendo muy importante. ¿En términos de qué? En términos de prueba. En términos de prueba. Y vuelvo al posible caso de examen. Es esencial esa relación de causalidad en términos de qué? En términos de saber si lo que se ha hecho ha producido el resultado o no. Y habrá que decir que es necesario establecer esa relación y cómo se establece esa relación, cómo se establece la relación entre la producción de aceite de colza y la muerte y las lesiones de las personas que lo produjeron. Hay una pregunta.
¿Y la teoría de la equivalencia de las condiciones no queda absorbida por la imputación objetiva? La teoría de la equivalencia de las condiciones no queda absorbida por la teoría de la imputación objetiva. Es una tan buena pregunta que creo que deberíamos hacerla después, cuando lleguemos a la teoría de la imputación objetiva. ¿Vale? ¿Te acuerdas? Vale, acuérdate y la hacemos después. Porque yo no sé si sé contestar a esa pregunta. Yo tengo la sensación de que sí, pero no del todo. Y de hecho la gran mayoría dice que no. Ahora lo hablaremos. Micrófono. Aludiendo a un caso, para acabar de entenderlo mejor, el caso que pusimos en clase del tío que va a atropellar a su amante porque va en bici y luego viene el ambulanciero y luego la atiende la enfermera y el médico tiene la negligencia, ahí... Ambulanciero. A veces sigue. Si eliminamos al marido, o sea, ahí estaríamos aplicando la condición sine qua non porque ahí no pasaría nada, ¿no? Claro. Pero si eliminas otros factores también, porque Sí. si el médico no cumple negligencia... El problema que tiene la teoría de la conditio sine qua non, básicamente, es que si consideramos autor a todo sujeto sin el cual el resultado no se produce, es que básicamente lo que nos va a suceder es que vamos a tener muchísimas causas y muchísimas condiciones, porque tú estás poniendo como ejemplo a este sujeto que sí realiza una condición, el otro también realiza una condición, pero es que él, es decir, le han arreglado el coche esa mañana, y el tipo que le ha arreglado el coche esa mañana no realiza una condición sin la cual no se hubiera producido el resultado. El ejemplo que se pone siempre es la madre del asesino. Sí, la madre del asesino no tiene el asesino, y el problema que tiene esa teoría es que da lugar a una especie de regreso al infinito. Es decir, prácticamente toda condición, nos iríamos con una especie de efecto mariposa, toda condición de la condición es condición de lo causado. Y además es así. Por tanto, es decir, conditio causae, tendríamos que la conditio de la conditio es también causa. Y además no solo es causa, es que es causa equivalente. Es que es causa equivalente. Ese es el problema aparente que tiene la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque eso no es ningún problema. No es ningún problema. Eso es así, pura lógica. Por eso esta es la teoría correcta, aunque parece que no lo es. Pero es la teoría absolutamente correcta. ¿Para qué? Para la causalidad. Lo que hay que ver es cuál es el auténtico papel de la causalidad. ¿Vale? Bien, el segundo problema que tiene parece un problema mayor. Parece un problema mayor. Y es que hay determinados supuestos, ¿vale?, los hipotéticos, en los cuales parece o da la sensación de que, digamos, no se cumple la teoría de la equivalencia de las condiciones. El ejemplo prototípico es el del asesinato de César. El asesinato de César, César muere asesinado en el Senado por varios senadores, aunque el único que se hace famoso es Bruto, por eso utilizamos esa palabra, ¿vale? Entonces, es decir, tenemos a varios senadores que empiezan a acuchillarle, y empiezan, le meten un cuchillo, después va otro, le pasa el cuchillo, pásamelo, ay, que cuidado, pero pásamelo, no me lo pases por el filo, ay, sí, perdona, tal, otro, pam, le acuchilla, etcétera, etcétera. Después el cuarto creo que es Bruto, ya, a ver, ¿dónde no hay agujero? Aquí, pam, se lo clava, después se lo pasa, y el quinto, cuando va el quinto, en realidad César está caput. Es decir, César ya no tiene ninguna opción, es decir, además no existía la cirugía, es decir, está jodido ya César, es decir, tiene varias puñaladas en el corazón, es verdad que se mueve todavía así, tiene algún estertor, pero va a morir, ¿vale?, cuando el quinto, y el sexto, en realidad César prácticamente ha muerto, todavía el cerebro no ha dejado, pero el corazón ha dejado de latir, por tanto, es decir, César está casi prácticamente muerto, y el séptimo ya clava el cuchillo. La pregunta es, respecto al tercero, el cuarto y el quinto en concreto, que le clavan la puñalada justo cuando César ya va a morir, la pregunta es, si eliminamos en mente esas conductas, ¿desaparece el resultado? Pero es más, si eliminamos en mente la primera, esa es la auténtica clave. Eliminamos la primera puñalada, hombre, siempre hay 5 o 6 detrás que van a tal, con lo cual me toca a mí de senador primero y yo digo, ve tú, que es que tengo que ir al baño un momento, y total así lo matas. Pero, es decir, la pregunta es, si yo voy, le clavo el cuchillo, en realidad, ¿yo he realizado una conducta sin la cual no se hubiera producido el resultado? Entonces,
¿Es acertada o no es acertada la teoría de la equivalencia de las condiciones? ¿Pero qué? Pasarle el micrófono. Aquí. Oh, error. Pues no es muy adecuada porque los últimos... Van a producir el resultado igual, por tanto los primeros no serían acción. Sí. Es decir, el problema de los últimos lo tienen básicamente el que el último clava el cuchillo cuando César ya ha muerto. Eso es un problema valorativo, eso es un problema en todo caso incluso de tentativa, es un problema de si existe idoneidad. Pero en el caso de los primeros es un problema aparentemente causal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no hubiera hecho el primero... Entonces Porque si no hace el primero, lo hace el segundo y hubiera muerto igual. ¿O no? ¿Hubiera muerto igual? Físicamente O a lo no. mejor otro segundo, a lo mejor segundo no lo Adonis. haría. Es si que a primero- lo mejor para verlo es mejor con el ejemplo de los camareros, que como llegan a una dosis entre todos mortal, si uno no lo hace... No, es que este curso, ese tipo de problema no plantea problemas de causalidad, de equivalencia de las condiciones. Si tú eliminas en mente cualquiera de las conductas de los camareros, no se produce el resultado. Aquí el problema es más bien... Un segundo. Aquí el problema es más bien que si el primero no... Imaginemos que el primer senador que le toca hacer la puñalada... Fabio Tontus, ¿vale? Fabio Tontus, es decir, tiene el cuchillo y cuando va César y se tropieza, ¿vale? Se cae Fabio Tontus y César dice, ¿qué te pasa? ¿Vale? Y entonces ya llega Pijus Magnificus y ¡pam! Es decir, le clava el puñal y etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, en el momento en que se tropieza, es decir, ¿qué? Realiza la acción, pero esa acción no produce el resultado. Bien, imaginemos que no se tropieza sino que le clava el cuchillo. ¿Cuál es la diferencia causal entre tropezarse y clavarle el cuchillo? ¿Ninguna? Quizá hubiera muerto de manera diferente. Claro, es decir, la cuestión es, ¿hubiera muerto? Sí. ¿Hubiera muerto si se tropieza o si se le clavaba el cuchillo? Da igual, hubiera muerto igual. Hubiera muerto igual, la palabra igual quizá no se tenga que aplicar aquí. ¿Hubiera muerto? Sí, pongamos, con un agujero menos, con una puñalada menos. Es decir, no muere igual, no muere exactamente igual. Y la teoría de la equivalencia de las condiciones sigue siendo absolutamente cierta. Para que César muera con la puñalada parece absurdo, pero es que como es una teoría puramente naturalística es así. Para que César muera con las puñaladas que muera, tiene que clavarle el primero la puñalada. Y si el segundo no le clava la puñalada, César muere, pero muere con una puñalada menos, punto. La cuestión está en que eso nos demuestra que la teoría de la equivalencia de las condiciones no puede tener peso a la hora de la valoración de la tipicidad. Puede tener un peso muy residual, pero no puede tener peso a la hora de la tipicidad. ¿Por qué? Porque lo importante es que yo realice aquello que se quiere evitar, no que yo realice una causa. ¿Vale? Imaginemos que en el Senado hay varios tíos arreglando los andamios del Senado, porque ese día están en obras el Senado, ¿vale? Y hay uno que está ahí arriba con los focos no había, ¿no? En el Senado, no, pero está como arreglando las cortinas, ¿vale? Las cortinas esas romanas monísimas con los capiteles dóricos y todo ahí fetén. El caso es que de repente mientras el primero va a apuñalar a César, de repente se cae una de las cortinas y el que va a apuñalar, cago en 10. Y entonces le hace con la puñalada así en vez de la puñalada así. Pregunta, ¿muere César igual si el de las cortinas no tira la cortina? Pues igual no. Muere con una puñalada un poco más abajo o un poco más arriba. Bien, la cuestión es que la causalidad es eso. Es la relación entre las condiciones. Por tanto, el de las cortinas incide en la muerte de César. Sí, ¿en dónde tiene la puñalada César? Sí, pero ya está. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Seguro? Bien. Si eliminada hipotéticamente una acción, ese resultado en concreto se habría dejado de producir, entonces se puede afirmar que esa conducta ha sido causa del resultado. Cuando hacemos la fórmula de la conditio sine qua non, lo que tenemos que pensar es en una fórmula que se fije en cómo se produce el resultado. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende?
Flavia, pregunta. No, nada. Me sigo con los chupitos en la cabeza. Los chupitos. Sí. A ver, Que para todos. En el caso de los chupitos de cianuro que le dan al jefe, los camareros y demás, Chupitos de- bueno, si se eliminan mente uno, puede que siga muriendo, pero si se eliminan dos, que no muera. Entonces, no sé, yo ahí entro en bucle. Sí, y es más bucle, porque, es decir, imaginémonos que el forense no me sabe decir la cantidad de cianuro que tendría que haber ingerido para que realmente hubiera muerto. Es decir, el problema que tiene la causalidad va a ser un problema mucho más importante del que parece y del que le damos ahora, porque es un problema esencialmente de prueba. Y es donde a veces se van a dirimir, es decir, absoluciones o condenas. En el caso que tengo pensado poner en el examen, que no sé si lo pondré finalmente porque ya estoy dando muchas pistas, es ese uno de los problemas. Uno de los problemas es, y de hecho se produce la absolución, donde se produjo, precisamente porque consiguen sembrar la duda en el tribunal de que ha sido esa conducta y no otra. Un caso evidente es el caso de la colza. En el caso de la colza, es decir, ¿por qué alguien toma el aceite de colza? Un tipo toma el aceite de colza y no le pasó nada. Y otro tipo tomó aceite de colza y tuvo unas lesiones terribles. Y otro tipo tomó aceite de colza y murió. ¿En qué se centró la defensa en ese caso? Pues en uno de los elementos en los que se centró fue precisamente en decir, bueno, es que este tipo no puede haber muerto por el aceite de colza solo, habrá muerto por otra cosa, no sabemos por qué ha muerto. Y la resolución fue la primera aplicación en España de la teoría de la imputación objetiva. Y no solo eso, sino también la explicación del papel de la causalidad en eso, con lo cual volveremos después. Pero en el caso del café, lo que tú tienes que pensar de momento es en términos de causalidad, simplemente. Y es, el que le echa el chupito de aquella cantidad que sobra de cianuro y con la que hubiera muerto de todas formas, ¿en qué caso está? En el mismo caso, o prácticamente, y sitúa el caso en el mismo caso que en el homicidio de César. No hubiera muerto con la cantidad de cianuro con la que muere. ¿Vale? Esa es la causalidad, ¿se entiende? ¿Se entiende eso, sí o no? Bien, pues de momento suficiente. Bien, dados los problemas que tiene la teoría de la causalidad, que básicamente son, la teoría de la equivalencia de las condiciones, que básicamente son que hay demasiadas causas, toda condición es causa, básicamente ese es el problema, el otro se puede resolver, surgen las denominadas teorías individualizadoras de la causalidad, que lo que dicen es que una cosa es condición y otra cosa es causa. Una condición es algo sin lo cual el resultado pues no se produce, pero la causa es la causa. Yo lo que diría es, es decir, ¿cómo consiguen distinguir entre condición y causa? Bueno, pues la idea es, por ejemplo, la idea de la causa eficiente. No toda condición del resultado puede considerarse causa del mismo, sino solo aquella condición que se distingue por poseer una mayor eficacia causal que las demás. Por ejemplo, Binding utilizó la teoría del factor decisivo, Birmeyer la condición más eficaz, y Orman, que a mí me parece lo más sensato de todo y a la vez lo más insensato, la idea de la última condición. Bien, ¿cuál es el problema que tienen todas estas teorías y por qué no nos vamos a pasar mucho tiempo en ellas? Pues que son mentira. Es decir, estas teorías están mal, simplemente. ¿Cuál de todas las teorías es la más eficaz? ¿Cuál de todas las teorías es la más decisiva? ¿Cuál de todas las causas es la última? Yo creo que esto sí se puede más o menos encontrar. Sí podemos saber cuál de todas las causas es la última, sí se puede, sí podemos llegar a determinar que la última puñalada es la última. Bien, sí. Pero la pregunta es, ¿la última puñalada entonces es la única que es causa del resultado? E incluso, ¿cuál de todas las causas es más eficaz? ¿Cuál de todas las causas es más decisiva? ¿Existe realmente una diferencia entre las distintas causas? El problema que tienen las teorías individualizadoras de la causalidad, básicamente, es que son teorías
imposibles desde una perspectiva naturalística, y lo que nos ofrecen, por lo menos, es ya la demostración de que la teoría de la equivalencia de las condiciones no basta para lo que queríamos hacer con ella. Lo que queríamos hacer con ella es discriminar entre las causas. Vale, la teoría de la equivalencia de las condiciones no discrimina entre las causas, pero es que el problema es que para discriminar entre las causas no podemos atender a una perspectiva naturalística. Sí podemos, con la última condición. Pero ¿en serio estamos diciendo que el tipo que coge el dinero del banco, que coge las bolsas, es el único que responde por el robo y no el que ha perpetrado o incluso el que ha amenazado con matar al otro? ¿La última condición es la única sin la cual el resultado no se produce? Si yo no cojo las bolsas, o si no las guardo en un sitio antes de que se produzca la disponibilidad de las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, en definitiva, las teorías individualizadoras lo que hacen es algo tramposo, porque restringen demasiado y lo hacen en un plano en el que no se puede restringir, que es en el plano naturalístico. En el plano naturalístico no hay que restringir, en el plano naturalístico lo único que hay que hacer es atribuir hechos y nada más. ¿Dónde hay que restringir? En la tipicidad. Y la tipicidad no puede atender a criterios naturalísticos. ¿Se entiende esto, sí o no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, la última de las teorías de la causalidad que se utilizó es la teoría de la condición adecuada o la teoría de la adecuación, que bueno, se debe a von Kris y que después fue aplicada como adecuación social por Belzel. La teoría de la adecuación social en realidad es una teoría muy parecida o prácticamente idéntica con otros presupuestos a la teoría, presupuestos digamos de aprehensión filosófica, más que presupuestos en cuanto o elementos consecuenciales de los mismos, a la teoría de la imputación objetiva. Solo será típica una acción final, estamos hablando de Belzel y por tanto del finalismo, solo será típica una acción final cuando socialmente sea una acción inadecuada, contraria a una concepción ético-social dominante en una sociedad determinada. Solo tendrán valor, por tanto, aquellas condiciones que sean adecuadas para producir el resultado. Bien, el problema que tiene esta teoría en realidad, el problema que tiene es que no es una teoría de la causalidad, no es una teoría de la causalidad, sino que es una teoría de la tipicidad. Además tiene otro problema, y es que tiene criterios muy abstractos, porque sí, en efecto, estamos de acuerdo, solo será acción adecuada la acción socialmente adecuada, solo será acción que cause un resultado la que sea adecuada para causar el resultado. La pregunta es, ¿cuál es adecuada para causar el resultado? ¿Y qué es lo adecuado? ¿Y quién dice que es lo adecuado? Ya estamos integrando ¿qué? ¿Qué estamos metiendo dentro ya? Valoración. Estamos valorando ya. Y si estamos valorando y no estamos imputando, que es el auténtico problema de esto, pues si estamos valorando, entonces ya no podemos hablar de causalidad, sino que estamos hablando de otra cosa. Además, no desarrolla los concretos de la adecuación social. ¿Cuáles son, por tanto, las deficiencias básicas de las teorías de la causalidad? Básicamente, que se centraban en intentar buscar, digamos, relaciones de tipo empírico, de aplicación de leyes científicas entre causa y resultado, cuando de lo que estamos hablando, esencialmente, es de normas y, por tanto, de interpretación de acciones y de valoración de las acciones con respecto a resultados normativos. Por tanto, tenemos que olvidarnos del plano naturalístico y tenemos que acercarnos al plano normativo o de imputación objetiva. Bien, la teoría que surge a partir de las críticas de la teoría de la causalidad, dejad los papelitos, ahora después, es la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría se ha convertido en, pues la teoría que ha fagocitado a todas las demás. Cuando yo estudié Derecho Penal todavía no se había impuesto totalmente, aunque se estaba empezando a imponer. En la actualidad se sigue prácticamente por todos, o absolutamente por todos, se sigue la teoría de la imputación objetiva, esencialmente porque lo que
que encierra la teoría de la imputación objetiva es algo distinto a lo que en un principio parecía suponer, que era simplemente bueno, pues una forma de atribuir un resultado a una acción. La teoría de la imputación objetiva se ha convertido en más que eso y se ha convertido ya en una teoría de la tipicidad, ¿vale? La teoría de la imputación objetiva nació, en efecto, para resolver el conjunto de casos, y lo que viene a señalar es que para que exista un injusto penal, es decir, una acción típica en el delito de resultado, una acción típica que produce un resultado, lo que tiene que existir o lo que tiene que realizarse es una valoración objetiva, en el sentido de general, esto es lo que quiere decir la teoría de la imputación objetiva, una valoración objetiva de la conducta y de la relación de esta con el resultado como peligrosa la conducta o como contraria a la norma. La teoría de la imputación objetiva lo que realiza es, en lo que consiste, es en el cambio de plano de cómo tenemos que hacernos la pregunta de si una acción causa un resultado típico. Atendedme. Para saber si una acción causa un resultado típico, lo que nos tenemos que preguntar no es si hay una relación de causalidad natural, sino si esa acción podemos valorar que realiza aquello que el tipo quiere evitar que se realice, ¿vale? Aquí ya no entramos en una interpretación en términos naturalísticos o empíricos, sino en una interpretación en términos axiológicos o valorativos. Lo que hay que hacer es una valoración de la conducta en relación con el resultado. Y esa valoración incluye generalmente dos elementos. Primero, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. En segundo lugar, la manifestación del resultado en el riesgo creado por el sujeto, ¿vale? Que es lo mismo que decir que la peligrosidad de una conducta se puede valorar de dos formas o en dos planos, desde una perspectiva ex ante, en un primer momento desde una perspectiva ex ante y después desde una perspectiva ex post. Como digo, por tanto, la teoría de la imputación objetiva empieza aplicada a los delitos de resultado, surge como un conjunto de casos, acaba siendo, sin embargo, una teoría del injusto, que por tanto, y esto es importante, la teoría de la imputación objetiva no se aplica solo a los delitos de resultado, sino a cualquier delito, también a los delitos de actividad, porque no sirve para relacionar acción y resultado, sino para decir cuándo una acción es típica. ¿Esto se entiende? Bien. Los dos criterios que son asumidos por la teoría de la imputación objetiva son la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la creación de un riesgo jurídico, o la concreción del resultado o del riesgo en el resultado ex post, ¿vale? Como digo, esto lo que supone es acercarnos al concepto de peligro y al concepto de riesgo desde las dos perspectivas desde las que nos podemos acercar axiológicamente. Una, analizando la conducta antes, o en el momento más bien, en el momento en que se realiza la conducta, analizándola en términos potenciales y comparando la conducta con la regla de conducta que se establece. El que matare a otro. Para saber si la conducta que yo realizo crea un riesgo jurídicamente desaprobado, lo que tengo que analizar es cuál es el riesgo jurídicamente desaprobado, matar. Yo cojo el disparo y digo, ¿disparar a otro tiene la capacidad potencial de producir el resultado de muerte, sí o no? Sí. Por tanto, desde una perspectiva ex ante, la conducta disparar en dirección a una persona es una conducta potencialmente apta para producir el resultado de muerte. Y por tanto, crea un peligro ex ante. ¿Se entiende? Clavar un cuchillo de 30 centímetros ¿tiene capacidad potencial para producir la muerte de otro, sí o no? Sí. Clavar un cuchillo tiene la capacidad potencial, clavarle un cuchillo a otro tiene la capacidad potencial para producir la muerte a otro, sí o no? Sí. Depende de dónde lo claves. Si yo clavo un cuchillo de 30 centímetros en el dedo pequeñito del pie, ¿tiene la capacidad potencial para producir la muerte de otro? No. Desde una perspectiva ex ante, clavar un cuchillo de 30 centímetros en el dedo gordo del pie no tiene capacidad potencial para producir la muerte de otro. ¿Y si se produce la muerte de otro? ¿Por eso? Sí. Vamos a ver. Yo, es decir, soy un
tipo enloquecido que pienso que, es decir, vamos a acabar con la violencia en el mundo clavando cuchillos en los dedos, ¿cómo se llaman los dedos? El dedo pequeño, el meñique, en el dedo meñique del pie, ¿vale? Es una teoría que yo tengo, y entonces con la primera persona que lo aplico es con un tipo que conozco en un sitio, que en una playa, está en la playa, allí el tipo, me siento al lado de él, le doy conversación, y cuando saco la toalla, en la toalla tengo el cuchillo, y en el momento en que el tío está ahí con el pie ahí rascándose, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Es decir, de repente cojo y hago ¡pah! Y le clavo el cuchillo en el pie. Y me voy corriendo, un cuchillo normal, y le clavo el cuchillo, pero no se lo clavo en el pie, se lo clavo solo en el dedo gordo, tengo una precisión milimétrica, ¿vale? Resulta que ese tipo se va al hospital, y cuando va al hospital le realizan unos análisis y le dicen, es tarde, va usted a morir. ¿Qué? Pero si tengo un corte en el pie, un corte de porras fritas. Ya, pero es que resulta que usted, es decir, no puede sangrar al sol. Si sangra al sol, es decir, tiene una determinada sustancia que, yo qué sé, usted es un X-Men, yo qué sé, es decir, es mi caso, ¿vale? La pregunta es, sí, no está ensayado el caso, pero la pregunta es, ¿yo he realizado una conducta potencialmente, es decir, ¿sería yo autor de un homicidio? No, porque no tengo dolo, ¿verdad? Dime, José. Para decir que depende. ¿Depende de qué? Del conocimiento que tenga el sujeto, ¿no? Yo sé que ese tío es un X-Men. No, pues entonces mi pregunta es, yo no, porque no tengo dolo. ¿Es un problema de dolo? ¿Es un problema de imprudencia entonces? Bueno, pues sería, ¿puedo ser autor de un homicidio imprudente, sí o no? ¿Puedo ser autor de un homicidio imprudente, sí o no? No es un problema subjetivo. ¿Cuál es el problema, Carlos? Dale el micrófono. Micrófono. Que nadie se puede representar que clavando un cuchillo en el dedo meñique del pie alguien muera. No es que nadie se lo pueda representar, porque eso sería un problema de que no hay dolo, entonces habría imprudencia. El problema es que no es que nadie se lo pueda representar, es que clavar un cuchillo en el pie, desde una perspectiva ex ante, no tiene la capacidad potencial para producir el resultado. Bien, es un ejemplo complicado porque es más fácil encontrar un ejemplo en el que realmente no haya ni creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, pero precisamente porque es un ejemplo extremo, como el ejemplo del que dispara no sé cuántos kilómetros y el viento le lleva la bala, es para explicar que el derecho penal no castiga resultados, el derecho penal castiga conductas peligrosas. Solo si hay desvalor de acción, lo cual se analiza desde la perspectiva del peligro ex ante, solo si yo realizo la conducta potencialmente apta para producir el resultado, solo en ese caso me puedo plantear el castigo por medio del derecho penal. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Bien, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, por tanto, es una exigencia para la tipicidad que no solo será necesaria en los delitos de resultado, es necesaria también en los delitos de actividad, entre otras cosas porque no existe diferencia entre los delitos de actividad y delitos de resultado, ¿vale? Consiste en una valoración normativa sobre la capacidad de la conducta para producir el resultado desde una perspectiva ex ante. Yo cojo la conducta y digo, bueno, esta conducta, me olvido del resultado. Normalmente, siempre que hay resultado, es decir, tendrá capacidad potencial, pero olvidémonos de ello. Analicemos si la conducta tenía la capacidad de producir el resultado, entonces es peligrosa. Sí, José. Y si, por ejemplo, Micrófono. Tú imagínate que yo voy conduciendo por poblado a 100 km por hora. ¿Por un ¿vale? poblado? Sí. Por ciudad. Sí, mejor, es decir, lo veo más real que por un poblado indio. Venga, sí. Y de eso que se me tira... ¿A cuántos kilómetros? A 100 km por hora. ¿100 kilómetros por hora por ciudad? Sí. Sí. Vale. Y en eso que se me tira un sujeto de repente. Y lo mato. Y el forense dictamina que si hubiera ido a la velocidad correcta no hubiera muerto. Si hubiera ido a 50 kilómetros por hora, no hubiera muerto. Por ciudad, 100 kilómetros por hora ya creamos ¿Un peligro de qué? conducir a 100 por hora. Sí, pero ¿estamos hablando de eso? No, ¿de qué estamos hablando? De si podemos atribuir el resultado de muerte. De lo que estamos hablando es si podemos atribuir las lesiones o el homicidio por el tal, porque de que existe conducción temeraria es evidente, ya ha existido peligro, tal. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿yo realizo un riesgo jurídicamente desaprobado, sí o no? Sí. ¿Tú qué dices? Sí. Pues sí, yo también.
Conducir a 100 por hora, es decir, cualquier resultado que produzca será un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿sí o no? En ciudad. ¿Seguro? La materialización es post. Sí, en ese caso sí. Ya, pero en autovía ir a 100 por hora y que te caiga una persona en medio, ahí ya cambia. En autopista ir a 200 por hora puede no ser crear un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Puede ser? Sí. Eso sí. ¿Vale? Pero en principio es verdad que en ciudad, ¿cuál es la relación entre... Es decir, si yo atropello a un helicóptero conduciendo a 100 por una ciudad, es decir, ¿habría creación de un riesgo jurídicamente desaprobado? Quizás sí, porque en principio en ciudad, básicamente el fundamento que tiene la norma de la velocidad es que las distancias son más cortas y que por tanto existe menos capacidad de reacción. Ahora, ¿qué significa en ciudad? Es decir, ¿es en ciudad la entrada a Elche que tiene las rotondas esas y la cantidad de distancia brutal? ¿Puede ser que conduciendo ahí se puede conducir a más de 50? No, se tiene que conducir a 50. Y sin embargo es posible que haya distancia suficiente y que de repente baje un helicóptero y que yo no tenga tiempo a reaccionar porque voy a 100. Yo he creado un riesgo jurídicamente desaprobado en ese caso por ir a 100, yo creo que sería discutible, ¿vale? Pero en todo caso, de momento, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es que lo que tenemos es que analizar ex ante la capacidad potencial con respecto a ¿qué? Con respecto al injusto del que estamos hablando, porque no se trata de si es peligroso o no conducir a 100, se trata de si es peligroso para qué, para el tipo penal de homicidio, para el tipo penal de... ¿Se entiende o no se entiende? Por eso la idea del fin de protección de la norma en realidad se incluye aquí dentro, pero bueno. Bien, en caso de que no haya riesgo ex ante en los delitos de resultado, no habrá siquiera tentativa. ¿Esto se entiende? ¿Qué es la tentativa en realidad? La realización del resultado con dolo, ¿sí o no? Sí. No. Ah, no, riesgo ex ante. Riesgo ex ante más dolo, ¿vale? Ausencia de riesgo expuesto. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. ¿Eh? Y ausencia de resultado, obviamente. Y esto lo hablaremos después, ¿vale? ¿Cuándo no hay creación de un riesgo jurídicamente desaprobado? Bueno, hay bastantes casos en los que se plantea el tema de cuándo no existe creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Ejemplos, esto lo hace, por ejemplo, en el manual muy bien Santiago Mir. La disminución del riesgo. Cuando la conducta causa un riesgo sobre un bien, pero a su vez disminuye el riesgo total sobre ese bien. ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Un ejemplo de disminución de riesgo puede ser una operación a vida o muerte, ¿no? ¿Una qué? Una operación a vida o muerte, perdón, si había oído una cooperación. Sí, la amputación de un brazo. Es decir, si tenemos un miembro gangrenado y, es decir, ¿crea un riesgo la amputación de cualquier miembro? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La salud personal, la vida. Entonces, es decir, tú estás poniendo en peligro el bien, pero en realidad lo que estás haciendo es salvaguardando el bien. Riesgo nimio. La conducta causa un riesgo pero insuficiente para el daño al bien jurídico protegido. Esto es más discutible, pero en realidad se trata de que en términos de riesgo, el riesgo que se crea no es suficiente. Darle agua a un tipo que está en una pelea, dame agua, sí. Causas un riesgo porque aumentas la energía, no me cuentes historias, es decir, sí, pero bueno, gracias a eso tiene más energía y entonces puede pegarle más patadas al seguidor de tal equipo. Bueno, pero crea un riesgo nimio. Riesgo adecuado, cuando el riesgo que se crea está admitido socialmente en el ámbito o actividad en el que se trata. Pepe, futbolista del Real Madrid. ¿Está admitido pegarle patadas en la cabeza a un tipo? Pues hombre. Bien, pero hay ámbitos en los que existen riesgos admitidos. ¿Se entiende? ¿Vale? En el boxeo está admitido pegarle un puñetazo a otro que te puede hacer que te quedes KO. KO significa poco más o menos
que te destroza el cerebro, te noquea durante unos segundos y puede ser incluso que te mate. Está permitido, sí, de hecho la gente salta y lo aplaude. ¿Vale? A ver si Manny Pacquiao y Mayweather por fin combaten y realizan riesgos no permitidos a mansalva, ¿vale? Riesgos permitidos, quiero decir. ¿Se entiende esto? Bien. ¿El segundo elemento cuál es? El segundo elemento es la realización del riesgo en el resultado. El riesgo desde una perspectiva ex post. ¿Por qué? Porque la conducta tiene que tener capacidad potencial, pero si el delito es de actividad, solo con que la conducta sea justo aquello que se quiere evitar, ya tenemos la tipicidad, pero si el delito es de resultado, es necesario que sea esa conducta peligrosa y no otra la que cause el resultado desvalorado. ¿Se entiende esto, sí o no? Bien. Es decir, aunque la conducta sea peligrosa, si esa conducta peligrosa no es la conducta peligrosa que ha causado el resultado, y ahora vendrá tu pregunta, si no es otro factor, pues entonces no existe imputación objetiva del resultado, aunque ya habría por lo menos ¿qué? Tentativa. ¿Se entiende o no? ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Pasadle el micrófono. Ella que está en la oscuridad. El caso, dijiste de... ¿Del de la ambulancia? No, el del violador que empieza a hablar con el niño por internet y no llega a hacer nada, pero solamente hablar por internet. La pregunta de hablar por internet con respecto, es decir, al tipo penal, habría que ver el tipo penal de grooming en ese caso. Pero en principio, como es una tipificación de un acto preparatorio y por tanto de una conducta peligrosa ex ante, en sí no habría peligro ex ante hasta que no se realice la conducta completa. Y si la conducta completa es quedar con el niño, hasta que no quede con el niño no hay. Pero no dijiste tú en clase que ya el simple hecho de hablar por internet ya le podían reprochar eso. No, lo que digo es que lo que dije es que si no se regulaba el tipo tal y como se regula en el tipo penal, podríamos llegar al que solo hablar por internet ya directamente se reprochara, pero no es el caso. Vale. Ejemplo de esto, ¿cuál es el más evidente? Es el de la ambulancia. ¿Vale? El tipo que atropella al otro y le rompe la pierna pero no lo mata, ¿realiza un riesgo jurídicamente desaprobado, sí o no? Sí. Lo que pasa es que hay una interrupción del nexo causal, dice el Tribunal Supremo. ¿Hay una interrupción del nexo causal? En realidad el nexo causal no se interrumpe, el nexo causal se modifica, se crea un nuevo nexo causal, como las películas de ciencia ficción del tiempo, es decir, se crea un nuevo... Ese es el nexo causal que se ha creado, ya está. Pero lo que hay es que una interrupción del riesgo. Hay un riesgo posterior o un riesgo distinto que es por el que se produce la muerte. Y a veces lo que ocurre es que es la propia víctima la que con su conducta determina el resultado. ¿Vale? ¿Se entiende esto, sí o no? Bien. Entonces, ¿cuándo se puede decir que una acción causa un resultado típico? Cuando la conducta que cause el resultado puede ser valorada como típica. Y con eso lo que quiero es contestar un segundín a la pregunta que hacía José antes. ¿Cuál era la pregunta, José? Sí, si la teoría de la equivalencia de las condiciones quedaba absorbida por la imputación objetiva. Sí. Bien, existe en la actualidad una discusión y es si la teoría de la imputación objetiva elimina la teoría de elimina la exigencia de causalidad. ¿Vale? Elimina la exigencia de causalidad. Y en mi opinión, la respuesta es claramente no. Aunque eso no significa que no abandonemos el plano naturalístico y estemos en un plano seminormativo. Y voy a explicar por qué. En realidad, el problema, y lo veremos después, es que la teoría de la imputación objetiva parece una teoría de la imputación. ¿Por qué? Porque la teoría de la imputación objetiva partió como una teoría que pretendía resolver problemas de causalidad. Ahora que sabemos que no es una teoría para problemas de causalidad, sabemos que no es una teoría de imputación y que no establece un sistema de imputación, sino que lo que establece es un sistema de valoración. La teoría de la imputación objetiva ni es de imputación ni es objetiva. En realidad es una teoría de valoración del hecho como injusto.
Y lo que es una teoría que viene a decir que para saber si un hecho es injusto, lo que hay que hacer es una valoración normativa del mismo conforme a la consideración de si el mismo realiza la conducta que se pretende evitar desde una perspectiva ex ante y si se manifiesta eso en el resultado ex post desde una perspectiva ex post. ¿Qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir es que la teoría de la imputación objetiva no fagocita del todo la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque la teoría de la equivalencia de las condiciones de algún modo sigue vigente en la imputación previa. Si nos vamos a la doctrina de la imputación, lo que tenemos es que imputar un hecho y después realizar una valoración de ese hecho con respecto al resultado. Bien, es necesario, con respecto a una conducta, que podamos decir fehacientemente que esa conducta, desde una perspectiva absolutamente fehaciente, causó el resultado? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Ahora, y eso significa que desde esa perspectiva sí que fagocita de alguna forma o sí que elimina la teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Por qué? Pongamos por ejemplo la colza. No existieron pruebas determinantes e informes determinantes de que la muerte de las personas se debió única y exclusivamente y se debió esencialmente a la ingesta del aceite de la colza. Sin embargo, existían informes que decían que en todos los que habían tenido ese tipo, digamos, de enfermedad o ese tipo de problema de la salud, en todos ellos el único elemento en común que tenían todos era el haber ingerido aceite de colza. Pregunta, ¿significa eso que no hay causalidad? En mi opinión no es que no haya causalidad, es que la causalidad es que tú ingeriste aceite de colza, imputación, y la causalidad es que yo construí un aceite de colza y yo hice un aceite sin informarme y sin bla bla bla, ¿se entiende? Por tanto, ¿elimina la causalidad? No, no elimina la causalidad, tiene que haber ¿qué? Causalidad en relación con el hecho y la conducta que después tiene que ser valorada en relación con el resultado. Lo que sí que elimina es la equivalencia de las condiciones entre el resultado y la conducta. ¿Por qué? Porque el resultado es un resultado valorativo, normativo, y por tanto no se puede ver en términos naturalísticos. ¿He contestado a la pregunta? Sí. Di, sigue. Un caso similar sería el del periodista vasco, ¿no? Que durante los años 80 en el País Vasco publicó la dirección de personas que eran de ultraderecha y a las 2 semanas murieron asesinadas por ETA. Sí, no conozco, sí he leído que se ha escrito sobre el caso, tendría que leer más sobre él, es decir, porque habría que saber qué escribía, qué ponía, donde ponía las direcciones en el diario Gara, creo, y además los identificaba como miembros de derecha. La pregunta es, ¿existe una relación de causalidad, sí o no? ¿Existe una relación de causalidad entre escribir el artículo en el periódico y la muerte de ese sujeto a manos de ETA, sí o no? No quedó probada. Bien, la pregunta ¿es esa la pregunta que nos tenemos que hacer? No. Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Existe una relación de causalidad entre, es decir, publicar, escribir y que salga publicado el nombre? Sí. ¿Eso se hizo con conocimiento y con control? Sí. ¿Existe conocimiento de que la banda terrorista ETA podía matar a personas y que quería matar a personas de extrema derecha? Sí. ¿Tenía ese conocimiento en el momento de tal? Bien, esa es la causalidad que nos interesa. Ahora, ¿colaboraba de esa forma con banda armada o además era cómplice del homicidio o tal? Eso ya implica ¿qué? Una valoración. ¿Y eso qué es? Imputación objetiva. ¿Y cómo se hace eso? Ya no hay que mirar en términos naturalísticos, sino en términos de ¿qué? ¿La conducta que yo realizo tiene la capacidad potencial de suponer una colaboración con banda armada? Yo creo que sí. ¿Tiene la conducta que él realiza la capacidad potencial de suponer una complicidad en un homicidio? ¿Vosotros qué creéis? ¿Tú qué crees, Flavia? Yo creo que en ese caso en concreto, tratándose precisamente del País Vasco, años 80,
teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean ese momento, yo creo que sí, sin duda. Complicidad. Complicidad. Y a lo mejor algo más. Y a lo mejor cooperación necesaria. ¿Tú crees? Sí. Hay más cooperación necesaria. De hecho, puso las direcciones de los... Ponía las direcciones. Le ponía direcciones de muchas personas. De muchas personas ponía direcciones. Esta es de extrema derecha. Ponía direcciones de muchas personas. Y ETA mata a 2 personas. O sea, no daba la orden, sino decía, estas personas son de extrema derecha. Y ETA mata a 2 personas que estaban en esa lista. ¿En serio hay complicidad? Yo diría que no. Lo veremos en complicidad. ¿Os acordáis del caso y lo analizamos cuando haya participación? Bueno, pues hemos llegado al final. ¿Cuándo se puede decir que una acción causa un resultado típico? La pregunta más bien es cómo se puede decir que una acción causa un resultado típico. La respuesta a esto es ¿cuándo se puede decir que una acción causa un resultado típico? La respuesta es cuando haya imputación objetiva. Pero la siguiente pregunta es, en realidad, una pregunta, si sale, que no sale. La siguiente pregunta es, ¿se puede decir que la imputación objetiva es objetiva? Y con eso hemos acabado.